Ya casi estamos saliendo del capítulo 17. Y quiero invitarles a buscar los versos del 20 hasta el 23, 20 al 23. Dice así Juan 17, 20 al 23, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El mensaje tiene como título Una unidad gloriosa y de amor en Cristo. Y básicamente eso es lo que veremos, esos dos puntos, esa unidad gloriosa y ese amor de estar en Cristo. El Señor está a punto de terminar esta oración sacerdotal a favor de los suyos, y en los últimos mensajes nosotros habíamos escuchado que el Señor llama a una unidad espiritual de aquellos que han creído en Él. Esta unidad no está fuera de todo el contexto que se da en Juan capítulo 17. El ecumenismo, ese pensamiento de muchos que todas las denominaciones que se dicen religiosas deberían unirse, como muchos lo desean, no tiene el propósito como aquí Cristo lo da. El propósito es de que todos conozcan la razón por la cual el Padre envió al Hijo, y eso es el Evangelio. Que realmente conozcan ese Evangelio. Muchos de esos que apoyan el ecumenismo, no es el Evangelio de Cristo el que quieren dar a proclamar ni anunciar, ni es el Evangelio que los apóstoles enseñaron a las iglesias. El fin del ecumenismo no es eso. El apóstol Pablo recordó a la iglesia que esa unidad debe estar en Cristo. Y les decía, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo, en un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una unidad espiritual. Esta unidad espiritual está y debe estar y ser en toda la iglesia de Cristo, esa iglesia universal a través de todos los tiempos. Todos aquellos que han creído, todos aquellos que son hijos de Dios. Pero esa iglesia universal también se refleja en la iglesia local, aquí como nosotros estamos. Esa iglesia debe estar unida a Cristo, unida a Él, a Cristo como su cabeza. La iglesia no tiene una cabeza humana como liderazgo, tiene a Dios como su cabeza, a Cristo como su cabeza. Y todos los creyentes deben estar unidos en una misma fe a Cristo y al Padre por el Espíritu Santo. Esta unidad lleva a la iglesia, a los creyentes, ¿a qué? ¿A qué nos lleva esta unidad? Debe llevarnos a ser más como Cristo. A que unidos, aquellos que están unidos a Cristo, se edifiquen unos a otros y sean más como Cristo. Este no es el propósito, obviamente, del ecumenismo. Otras cosas de este mundo, pero no es que las personas sean más como Cristo. Más bien ese nombre es sacado cuando se habla del ecumenismo. Entonces, cada iglesia, y más bien cada miembro, debe revisar su vida y procurar esa unidad en la iglesia. ¿Cuál es esa unidad? Que todos lleguemos a ser como Cristo. Yo quiero ver a mi hermano que crezca para que sea más como Cristo, apoyándonos y edificándonos unos a otros. Y eso es algo de lo que ya nosotros habíamos visto.
Como ustedes saben, este estudio en el Evangelio de Juan comenzó y continúa con un título que yo le di, que es la gloria de Cristo en el Evangelio de Juan. Y estos versos que ahora leímos también nos hablan acerca de la gloria, específicamente el versículo 22. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este verso no es fácil. Si usted lo analiza bien, este verso no es nada sencillo. Debe ser bien entendido para poder comprenderlo. En primer lugar, les voy a decir lo que no significa. Lo que no significa en su primera parte. Este verso no quiere decir que nosotros vamos a tener la misma gloria que Cristo. En otras palabras, que nosotros seamos divinos o que Cristo nos da una unión igual a la que Él tiene con el Padre. Solo hay un Dios trino, solo hay uno con el Padre, solo hay uno que vio al Padre, solo hay uno que el Padre envió al Hijo, y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, en primer lugar, esto hay que tener cuidado cuando nos enfrentamos a un versículo como este. Entonces, algo a definir o interpretar bíblicamente es cuál es esa gloria que le fue dada al Hijo. Qué interesante. ¿Cuál es esa gloria que le fue dada al Hijo? La gloria que me diste, dice el versículo 22. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el Hijo siempre ha sido glorioso. Siempre ha sido glorioso. En el versículo 5, en Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, ¿qué entendemos en un versículo como este? Bueno, entendemos que el Hijo Eterno, Él voluntariamente se despojó a sí mismo de aquella manifestación de toda su majestad, poder y gloria. El Hijo de Dios se humilló. Si no se hubiese humillado al venir a esta tierra, nadie puede estar vivo. ¿Quién puede estar vivo delante del Dios 3 veces santo? ¿Quién? Nadie, absolutamente nadie. Pero Él se humilló y vino a esta tierra, se encarnó. La persona de Jesús con dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina. Ninguna anuló a la otra, ni ninguna absorbió a la otra. Distintas, pero al mismo tiempo unidas en una sola persona. La persona de Jesús, de Jesucristo. Dios y hombre. Mire, esto es algo que supera cualquier entendimiento humano. Cuando los apóstoles vieron a Cristo, vieron a un hombre, pero también vieron a Dios. El mismo Juan nos dice que todos aquellos que le conozcan por el poder del Espíritu Santo no va a producir en ellos dudas, sino lo que va a producir es el gozo cumplido de haber conocido a Cristo. ¿Cómo es esto? Dios, no, gozo cumplido es lo que nos habla Primera de Juan en el capítulo 1. El Hijo nunca se había encarnado. Esto sucedió cuando llegó el cumplimiento del tiempo, en que Dios enviaría a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él siempre fue Hijo y siempre fue Dios. Entonces, ¿cuál fue esa gloria dada del Padre si ya era glorioso? Y lo que hizo fue solamente dejar de manifestar toda su gloria, pero siguió siendo glorioso. Bueno, en su condición de humillación, nosotros debemos de entender que esta gloria que al Hijo le fue dada tiene que ver con algo relacionado a su encarnación y que es algo que puede dar a aquellos que han creído en Él. Cristo, en su condición del Hijo eterno encarnado, recibió el reconocimiento como el Hijo amado desde los cielos, como el Verbo encarnado. Él pudo decir, yo y el Padre uno somos. Habiéndose encarnado, no fue menos hijo, sino que recibió del Padre toda complacencia y toda exaltación. Cristo habló las palabras del Padre, hizo las obras del Padre, fue escuchado del Padre e hizo la voluntad del Padre.
Recordemos que esto era algo que molestaba a los judíos. A los judíos les molestaba que Cristo hablara de Dios como su Padre, porque al hacer esto tenía la misma esencia de Dios, uno con Él. Entonces la gloria que a Jesús se le dio fue ser reconocido en su humanidad como uno con el Padre, siendo al mismo tiempo el Hijo eterno. Uno con el Padre. ¿Y cuál es la gloria que Cristo da a los creyentes en Él? El ser unidos al Hijo por la obra del Espíritu Santo. El comentarista William Hendricks al respecto dice lo siguiente: con las palabras yo les he dado, quiere decir que Él manifestó a sí mismo, que Él se manifestó a sí mismo en la vida de los creyentes. Cristo es la gloria de ellos. La gloria que Jesús da a los creyentes significa que ellos han llegado a ser una sola planta con Él, que Él mismo está en ellos y es la fuente de todas las bendiciones que recibirán. Todas esas bendiciones vienen ¿por quién? Por la obra de Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Quiero invitarlos a buscar Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Esas bendiciones de estar en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Juan 17:23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ya los discípulos estaban en Él y Cristo estaba unido a su Padre. Como seres humanos en esta condición caída, Dios en su gracia hace algo maravilloso. Pasamos de una condición de condenación a justificación, de impíos a santos, de hijos de ira a hijos amados por la obra de Cristo. Y esto es algo maravilloso. El Espíritu Santo en nosotros, que nos fue dado al creer y por el cual tenemos una nueva vida, por el cual hemos nacido de nuevo, se nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina, partícipes de estar en Cristo. Esta es la gloria que se nos ha dado, una gloria que nadie en este mundo nos puede dar. Vamos a ver si me puedo dar a entender todo esto que se ha dicho. En primer lugar, esa gloria de Cristo fue en su encarnación, en ser reconocido en su humanidad como hijo de Dios, siendo ya hijo, pero reconocido ante todos. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Este es el Hijo que fue escuchado. Este fue el Hijo que vino a este mundo siendo Dios, unido al Padre. Pero entonces estos discípulos que han creído en Él, pecadores,
Hombres que necesitaban la gracia de Dios, el perdón de Cristo, por su sangre preciosa, por el sacrificio que Él iba a hacer por ellos para darles vida. Cristo los une a Él, los lleva a Él. Y en Cristo nosotros tenemos todas estas bendiciones que hemos escuchado en Efesios capítulo 1. Unidos a Cristo, herencia, el Espíritu Santo, las bendiciones, las puertas de los cielos se han abierto en bendiciones espirituales para los hijos de Dios, llamados hijos. Hermanos, esa es la gloria que se da a aquellos que han creído en Él. La gloria de estar unidos a Cristo, así como el Padre, como el Hijo está unido al Padre. Esa es la gloria que se está hablando. Otros, como Calvino, piensan muy parecido. Creen que esa gloria es la imagen y semejanza con Dios, con la que renovó a sus discípulos, y considera el pasaje en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La Biblia habla también de la glorificación en Cristo, pero habla en términos futuros, cuando Cristo se manifieste, y aquellos que están en Cristo serán glorificados, ya sea que hayan muerto, serán resucitados, ya sea que están vivos, serán transformados, pero serán glorificados y unidos con Cristo para siempre. Pero en Juan 17 dice de una gloria que se les ha dado ya. ¿Cuál es? Estar unidos a Cristo ya. Ya en este momento, unidos a Él. Otros en el pasado, como Agustín, han dicho que se refiere a la gloria venidera. Otros que esa gloria se refiere al poder y autoridad que acompañó a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el contexto de Juan 17 y estas palabras que se dicen aquí, lo que podemos creer es que esa gloria es estar unido a Cristo. ¿Qué puede ser más maravilloso de haber sido llamados a la comunión con Cristo? Que el Padre por su Espíritu nos une a su Hijo y nos hace partícipes de las bendiciones espirituales que solo hay en Cristo. Eso es una gloria. No decimos que somos gloriosos. Cuidado con eso, ¿verdad? Si salimos de aquí, mire hermano, el pastor dijo que somos gloriosos. No, nuestra gloria es Cristo. Él es nuestra gloria. Solo me glorío en la cruz de mi Señor. Solo en Él. Notemos también que se dice algo más de esta unidad. En el capítulo 17 de Juan, se dice en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. La palabra griega para perfectos es teloi, que significa traer a un fin para completarlo o llevarlo a la totalidad. La perfecta unidad solo es posible en Cristo, una unidad que es por su vida y obra, una unidad a su persona. Cristo no lo da como una posibilidad, sino lo da como un hecho. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Padre nos proveyó a su Hijo, la unidad perfecta, que es un Dios perfecto. Nosotros no podemos agregar nada más a esta unidad. Usted no le puede agregar sus obras para que esa unidad sea perfecta. Usted no le puede agregar dinero para que sea perfecta. Está basada en la obra perfecta de Cristo. Estar unidos a Cristo nos presenta perfectos delante del Padre. La única unidad que el Padre reconoce a los hombres para acercarse a Él es la que está primera y únicamente en su Hijo. Usted dice, mire, es que yo pertenecía a la Iglesia Bautista Reformada en Los Lagos y fui miembro ahí, Señor. No, usted está en Cristo, usted está en mi Hijo. Es que mi familia ha sido cristiana, mi papá, mi abuelo, tengo una descendencia ahí, todos pastores. No, eso usted está en Cristo. Eso es lo único que Dios reconoce. Tiene que ser perfecto para entrar al cielo y la única forma es estar en Cristo. No hay otra forma. Nada inmundo, nada imperfecto entrará allá. Solo los que están unidos a Él nada más. No podemos agregar nada a la obra perfecta de la justificación.
Pero también al estar unidos a Cristo somos perfeccionados en esta vida. Porque solamente Él puede hacerlo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6. Entonces espero haberme dado a entender en esta primera parte acerca de la unidad y de lo glorioso que es. Y ahora después espero darle algunos ejemplos acerca de esto. En segundo lugar, nuestro Señor dice lo siguiente en Juan 17:23. Dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hace unos domingos estudiamos el primer para. ¿Para qué? ¿Para qué es esta unidad? ¿Para qué es esta unidad en Cristo? El propósito. Y esta unidad es para que el mundo conozca que el Hijo fue enviado por el Padre. En el verso 23 lo repite, así lo dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahí lo vuelve a decir. Si estamos unidos es para proclamar el Evangelio de Cristo, el Evangelio que predicaron los apóstoles. Pero aquí nosotros en el versículo 23 también tenemos otro propósito de esa unidad. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces esa unidad tiene un propósito de amor, de amor. Que el mundo sepa, oiga esto, que el mundo sepa que así como el Hijo es amado, los discípulos también son amados. Eso es. Algo que una mujer amada de su esposo o de aquellos que están comprometidos para matrimonio, una mujer amada espera de ese hombre es que la presente. Ella es mi novia, ella es mi amada esposa. No solo en privado, sino que cuando sea necesario la presente ante otros y sepan que ella es la única en su vida, que tiene su corazón, que Él está comprometido con ella. Para los que son casados, este anillo no es un adorno. Este anillo simboliza algo, ¿no? Y el que es casado lo lleva con alegría. Desea que otros conozcan su amor por ella. ¿Qué hizo su anillo, hermano? Lo anda. Bueno, ¿cuántas veces como esposos, yo entiendo que a veces hay situaciones, se le perdió o algo pasó, ya no le queda, bueno, no sabe esas cosas, bueno. Pero yo creo que hace unos días escuché algo de un hermano que me dijo, hermano, viera qué importante es andar el anillo. Bueno, hermanos, ¿cuántas veces hemos fallado como esposos al presentar a nuestras esposas, verdad? Vamos por allá, esposa. Conocí a tal hermano, sí. ¿Quién es? Ay, no la llevé para presentarla. Hemos fallado, ¿verdad? No las presentamos como aquellas que Dios nos ha dado para bendición de nuestras vidas, como ayudas idóneas, como compañeras amadas y honradas. Hemos olvidado que somos una carne con ella, ¿verdad? Y como que nos despegamos, ¿verdad? Debemos tratarlas como vaso frágil y demostrar ese amor a ellas en todo momento. Cristo desea que el mundo sepa que esos son de Él. Cristo desea que el mundo sepa que Él los ha amado, que el Padre los ha amado. Aquellos que el mundo desprecia, los que el mundo odia y rechaza por causa de Cristo, estos son los amados. Al final de la oración, en el versículo 26, vuelve a decir lo mismo. Dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Señor quiere esto. El mismo apóstol Juan llegó a decir lo siguiente en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Qué frase más hermosa, pero qué mal comprendida. Dios es amor, ¿verdad? Qué mal comprendida.
Dios es amor. La revelación de este amor no es un mero sentimentalismo, es el acto bondadoso y voluntario de Dios hacia pecadores que no lo merecían al darnos a Cristo. Acto voluntario, amoroso del Señor en darnos a su Hijo Jesucristo. En la antesala o en el contexto de este verso de 1 Juan 4:16 está el 15, dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Este amor es revelado en Cristo su Hijo, para que los que han conocido y creído en él permanezcan en Cristo. Y si están en Cristo, entonces permanecen en el Padre. Es un amor particular, es un amor centrado en aquellos que han conocido y creído y permanecen en Él. Bueno, imagínense que yo presento a mi esposa delante de unos amigos y le digo: ella es mi amada esposa, mi única, como dicen en inglés, ¿verdad? She's the one, ella es la única, pero como yo tengo un corazón tan grande, lleno de amor, amo también a todas las mujeres del mundo. Algo pasó, ¿verdad? ¿Qué es esta forma de presentarme? Algo así no quisiéramos, ¿verdad? Lo vamos a meter en problemas, o no hay comida después, o no sé, algo va a pasar. Bueno, muchos hablan del amor de Dios en ese sentido, ¿verdad? Sí, un amor, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de ese amor individual y particular, de ese amor único y perfecto a los suyos, a los que son de Él, en Cristo, que han creído y han conocido y permanecen en Él. Habla de ese amor en Cristo, un amor hacia ellos. El mundo no conoce ese amor hasta que Dios en su gracia y por su Espíritu les revele ese amor, porque nadie puede amar a Dios si Dios no le ama primero. Amamos a Él porque Él nos amó primero. Es un amor particular, individual. Los apóstoles y aún Cristo no comenzaban predicando el Evangelio diciendo a todos los hombres que Dios los amaba. ¿Sabe cómo comenzaban predicando el Evangelio? Les hablaban de su condición delante de Dios como pecadores, necesitados de perdón y vida a creer el Evangelio. Y les hablaron entonces del amor para todo pecador que se arrepiente y cree en Él. Así, el amor de Dios no será apreciado hasta que los hombres comprendan su condición de pobreza espiritual y de ruina, de condenación, de ira y de juicio para aquellos que siguen en sus pecados y no se arrepienten. El amor de Dios le costó la vida a su Hijo por causa de pagar el precio por los suyos. Así que es amor para pecadores individuales. No es ese amor universal que muchos piensan, por el cual al final Dios ama y perdona a todos sin ningún conocimiento de lo que hizo al enviar a su amado Hijo. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Derramado en nuestros corazones. Es un amor que Dios da individualmente. ¿Para entonces qué? Para seguirle, para vivir para Él, por obra del Espíritu Santo. Esto es la bondad de Dios particular, que derrame su amor en una persona por la obra del Espíritu Santo, y ese amor es en Cristo. Buscamos Efesios capítulo 3, versículos 17 y 19. Dice Efesios 3, 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
El comentarista bíblico Harold Hoehner hace un comentario de este pasaje y dice: el hecho de que el amor de Cristo se expresa a sí mismo en su disposición de morir a favor de pecadores es abrumador para los creyentes. No importa cuánto conocimiento tengamos de Cristo y de su obra, su amor sobrepasa ese entendimiento. Cuanto más conocemos de su amor, tanto más estaremos asombrados por él. Frederick Lehman lo escribió en un canto así: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Esa es la gran verdad. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue la verdad del mismo apóstol Pablo que dijo a la iglesia de Galacia: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántas veces nos entregamos a las angustias y pesares de esta vida? Sufrimos y nos desgastamos, rogamos y suplicamos por tantas cosas vanas y sin sentido. ¿Por qué no rogamos? Señor, ayúdame a comprender más tu amor. Que comprenda cuán grande fue tu amor al darme a tu Hijo. Que pueda creer en amor, crecer en amor por mi Salvador, que tanto me amó y dio su vida, que dejó su gloria, que se humilló, que fue a la cruz y murió la horrible muerte de los malditos por mi causa. Oh, que pueda yo comprender la maldad de mi pecado, para que Dios, en su inmenso y asombroso y divino amor, entregara a su Hijo para darme vida y perdón. ¿Por qué no escuchamos peticiones así? Oh Señor, ayúdame a crecer y a comprender más su amor. Oh, que el Espíritu del Señor nos haga comprender y crecer y creer en el amor de Cristo por los que el Padre le dio, y podamos amarle más y servirle mejor. Que su amor nos constriña y nos apriete los corazones para que vivamos para Él. Qué seguridad de salvación da a nuestras almas este amor. Nada nos podrá separar de Él. Estamos unidos en amor, no por dinero, no por obras, no por un apellido, no por salud, si la hay o no la hay, por ser pastor o no ser pastor. Es el amor de un Padre amoroso a sus hijos en Cristo. Véalo así. Si Dios dejara de amar a su Hijo, nos dejaría de amar a nosotros. ¡Qué seguridad! Porque dice: y que los has amado a ellos como a mí me has amado. Seguridad de salvación. Si usted está unido a Cristo, puede salir hoy de este lugar teniendo esta gran verdad: que aunque el mundo le desprecie, aunque el mundo por causa de Cristo lo tenga como un necio, como despreciable, como alguien tonto, como alguien que no sea de valor, debe saber que usted tiene el único y verdadero amor. El amor del Padre, dueño y soberano de todas las cosas, que le dio su amor en Cristo su Hijo. Que no fue nada en nosotros, solo fue el libre y voluntario amor de Dios. Un día, el mundo conocerá como hemos sido conocidos, como los hijos amados de Dios. Un día. ¿Qué podemos decir de todo este pasaje y las aplicaciones para nuestra vida? Hay uniones que son muy especiales en nuestra vida. El día que te uniste en matrimonio, ese día fue especial. Ese día buscaste tu mejor atuendo.
Ese día, en la mayoría, buscó la mejor ropa que representara esa unión. El recuerdo de ese día tan especial donde fueron honrados. La novia vestida de forma maravillosa, el novio también vestido así, honrados en esa unión. Y en cierto sentido eran el centro de toda esa actividad, en cierto sentido, porque al final siempre todo es para Cristo, su gloria. Pero esa ropa solo fue para un día, solo fue para un momento, aquel inolvidable momento que quedó registrado en fotos y videos. Pero la unión con Cristo es una gloria para siempre. La gloria de estar unido a Cristo, de tenerlo a Él como nuestra justicia, será para siempre. Nadie podrá darnos un vestido, unas ropas de justicia tan maravillosas como la que Cristo nos da al estar unidos a Él. Nadie. Ropas que no se envejecen, que no se dejan de estar a la medida para pecadores. Nunca podrán ser quitadas, siempre serán maravillosas y perfectas. Son las ropas de justicia que Dios nos dio en su Hijo y por su Espíritu estamos unidos a Él. Todas las uniones de esta vida desaparecerán, pero la unión con Cristo será para siempre. El mundo no entiende esta unión, le parece algo sin valor, pero para el creyente, el día en que fuimos unidos a Él, ese fue y será el mejor momento de su vida. No hay otro como ese. Aquel momento donde pecadores, por la voluntad del Padre, fueron unidos al Hijo. La unión con Cristo es la verdad central de lo que es nuestra salvación. El ser llamados, el ser partícipes de toda bendición en los lugares celestiales y la gloria que será un día manifestada al mundo es porque estamos unidos a Cristo. Es por eso. Por esta unión con Él recibimos toda gracia, toda sabiduría, toda fortaleza, toda esperanza es en Cristo. Qué consuelo es a nuestras vidas esta unión con el Señor. Qué gozo y gloria es esta unión con Él. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, honremos esta unión con Cristo, andando en santidad. Que el mundo conozca que estamos unidos a Cristo, viviendo la vida que Él vivió. Una vida en obediencia, una vida apartada del pecado, una vida de gratitud al Señor. Esta unión también nos lleva a una vida de humildad, porque separados de Él, nada podemos hacer, nada. ¿Y qué pasa con el que no está unido a Cristo? ¿Qué pasa? Bueno, eso es terrible. El que no está unido a Él no tiene ninguna gloria, sino condenación, deshonra y perdición eterna. Mi oración es que usted esta mañana, si no le conoce, si no está unido a Él, salga unido con Cristo. Salga unido con Cristo para siempre. Mi oración es que usted por la fe sea unido a Cristo, que llegue a creer en el Hijo de Dios para salvación de su alma. Esa es mi oración y de la oración de muchos de los que estamos aquí. En segundo lugar, el amor de Dios. Cuando dije hace un momento acerca del amor de Dios, solo es comprendido y apreciado cuando por la obra maravillosa del Señor llegamos a creer. No solamente que Dios nos mostró su amor en enviar a su Hijo, sino también en que somos pecadores y necesitamos de Él. En eso también hay amor. Mostrarnos que somos pecadores. Quiero que vamos a Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Marcos. Marcos 10, 17 al 22. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es necesario para heredar la vida eterna? Muy buena pregunta, una pregunta sincera. Mandamientos sabes. Sexto, la segunda tabla de la ley en relación al prójimo. Todo lo he hecho desde mi juventud, todo esto. Y me impresionan las palabras de Cristo. Jesús, mirándole, le amó. Pero Jesús sabía lo que había en el corazón de este joven y conocía el pecado, idolatría, amor al dinero y amor a sí mismo. Cristo le amó mostrándole su pecado, mostrándole su condición. Tú puedes decir, ah, claro, bueno, qué bueno, ven. No, le hizo ver que era pecador y que necesitaba arrepentirse y entregarse a Él y dejar todo por Él. Estaba unido a la codicia y a la avaricia, a su orgullo, a sí mismo. Es triste cómo termina esto. Se fue afligido. Se fue triste. Prefirió la unión al mundo y las cosas del mundo. Prefirió el amor a esas cosas y no el amor de Dios. Te pregunto, ¿eres tú igual? ¿Dónde está tu amor? El amor de Dios te muestra tu condición de pecado. Es interesante que Cristo no salió corriendo detrás de él. Dijo, mira, no, mira, ven, esto lo vamos a arreglar. No, Cristo no salió corriendo detrás de él. Mire, ¿sabe cuál es la única diferencia entre ese joven y nosotros? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Que nosotros hubiéramos seguido corriendo igual al mundo y sus cosas. Pero Dios derramó su amor. Nos hizo ver nuestro pecado. Nos concedió arrepentimiento y fe. Pero nos hizo ver nuestro pecado. ¿Ves tú tu pecado? Si lo estás viendo hoy, eso es por la obra del Espíritu Santo. Eso es por la obra de Dios en tu vida. ¿Vas a seguir amando este mundo y sus cosas? Sabiendo que hay un Dios de amor que entregó a su Hijo por pecadores. Rechazó el amor de Cristo por el amor del mundo y sus cosas. Cuán agradecidos debemos estar nosotros, hermanos, de que Cristo derramara su amor en nosotros para salvación. Porque respondimos a su amor solo porque Él derramó su amor electivo y particular para salvarnos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuán asombrados debemos de estar de su amor. El vínculo perfecto, el vínculo que mantiene nuestras vidas unidas a Él. Cuando por la obra de Dios llegamos a creer y arrepentirnos, también llegamos a comprender el gran amor de Dios, que nos salvó de nuestro pecado atroz. El amor de unir pecadores a Él, siendo Él santo. Santo. Hablan del amor de Dios y buscan Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, sí. Pero recuerde, en eso se hablan los perdidos y los de la vida eterna. Para que no se pierdan. ¿Dónde estás tú? ¿Estás perdido?
Sin Cristo no hay ninguna gloria. Hay perdición eterna, destrucción eterna. Pero en Cristo hay gloria y amor por siempre. Estar unido a Él por la fe. Venga hoy a Cristo. Venga hoy a Cristo. Es lo que deseamos. El mensaje del Evangelio. Arrepiéntase y crea en Él, para bien de su alma y gloria del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos hecho escuchar tu palabra. Qué misericordia, Señor, al vernos unido a tu Hijo Jesucristo, estar unidos a Él. Nunca tendremos unas ropas más maravillosas, una gloria como esta, de ser llamados hijos, de estar unidos a Él, de tener su justicia perfecta. Qué maravilloso. De tener su amor. Que podamos conocer más de este amor, crecer más en este amor. Perdónanos por estar pensando tantas cosas en esta vida. Que nos lleve a vivir vidas más santas, vidas de un mayor servicio a ti, agradecidos por esto. Gracias por las personas que han venido. Gracias por los que tú has traído. Que tu Espíritu Santo obre y trabaje en sus vidas para gloria tuya. Permítenos, Señor, nuevamente estar en la tarde, escuchar tu voz con gozo, tener un buen tiempo de comunión con tu pueblo, gozarnos, Señor, en la misericordia, en tu bondad y en tu amor eterno. Eso lo pedimos en tu Jesucristo. Amén.